¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy comenzaremos la clase de insuficiencia renal. Primero hablaremos de algunas nociones básicas de anatomía, luego los conceptos de insuficiencia renal aguda. En primer lugar, les tengo que contar que el aparato urinario está compuesto por dos riñones, un riñón derecho, un riñón izquierdo, una vía urinaria excretora de la orina que comienza en los cálices menores, cálices mayores, se continúa para drenar la orina finalmente a un receptáculo que es la pelvis renal, que se va a continuar a los dos lados, ¿no es cierto?, por una estructura llamada uréter derecho, uréter izquierdo, que finalmente van a llegar a un reservorio de la orina, que es la vejiga. Finalmente, después de un tiempo de almacenarse la orina, de llenarse la vejiga, ¿no es cierto?, va a ser eliminada hacia el exterior a través de la uretra. Les comento que el riñón pesa más o menos entre 120 y 125 gramos. Tiene un largo entre 12 a 10 centímetros, un ancho entre 5 a 6 centímetros, un grosor, un espesor entre 2.5 y 3 centímetros. Tiene esta forma característica de una habichuela. Tiene una cápsula que la envuelve y le da la forma al riñón. ¿Se fijan? La parte más interna, hay una concavidad, que es la zona del hilo renal, por donde ingresa la arteria renal y sale a su vez la vena renal y la vía urinaria, como estamos viendo en la imagen. Si se fijan además en los polos superiores de los riñones derecho e izquierdo, vemos otra estructura tremendamente importante en medicina y en fisiología, que es la glándula suprarrenal, que hablaremos en otra clase de ella por la connotación fisiopatológica que tiene, ¿ok? Que está en relación directa con el polo superior de los riñones. Además vemos cómo la gran arteria aorta abdominal da origen a la arteria renal derecha e izquierda, que van a dar la irrigación a estos órganos nobles que son imprescindibles para la vida. Acá vemos la unidad anátomo-funcional de los riñones, que son los nefrones. Los nefrones son aproximadamente entre 1 millón a 1,5 millones, constituido por un corpúsculo renal, el corpúsculo renal, ¿no es cierto?, formada por la cápsula de Bowman o cápsula glomerular, y el ovillo de capilares que están conformando el interior del corpúsculo renal. Y luego tiene una serie de ductos, que es la parte tubular del nefrón, túbulo contorneado proximal, asas de Henle, túbulo contorneado distal, que va a drenar finalmente en un tubo común de salida de drenaje, que es el túbulo colector que recolecta esta orina de los diferentes nefrones para llevarlo a la papila renal y de aquí hacia la vía urinaria que comienza en los cálices menores. ¿Ok? Es muy importante entender esta parte para saber dónde se afecta, dónde se daña la estructura renal en las diferentes etiologías que afectan al parénquima del riñón. Aquí estamos viendo un glomérulo, que estamos viendo acá, con un zoom. Específicamente quiero que observen cómo llega la arteriola aferente a la cápsula de Bowman, se ramifica en novillos capilares y luego sale como arteriola eferente, la cual va a seguir rodeando la parte tubular del nefrón, ¿se fijan? Y va a formar la estructura de vuelta, ¿no es cierto?, que son las venas que van a regresar con la sangre desoxigenada de los correspondientes nefrones, ¿ok? Les comento que la orina se va a formar por un proceso de filtración que comienza en el glomérulo, es decir, parte del plasma pasa en forma en bruto, por decirlo así, en forma masiva, un porcentaje sin filtración alguna, hasta la porción tubular del nefrón, donde va a recibir dos procesos que van a terminar formando la orina. Por una parte vamos a tener el proceso de reabsorción, es decir, contenido del lumen que está pasando por el lumen del nefrón va a ser resolvido hacia la parte periférica, hacia la parte vascular, arterial, ¿ok? Y por otra parte existe el proceso de secreción, que va de la parte vascular hacia el interior del lumen tubular. Este proceso es importante porque lo que no pasó por la filtración puede eliminarse por esta vía de secreción desde la porción vascular hacia la porción tubular y desde aquí hacia el exterior. ¿Te fijan? Entonces la orina se va a formar por tres procesos. La filtración a nivel del glomérulo y los procesos que ocurren a nivel de la porción tubular del nefrón, que son la reabsorción y la secreción. ¿Ok? Lo otro importante es saber las funciones del riñón.
Una vez que el riñón claudica por diferentes razones, se nos enferma, estas funciones no se van a cumplir y van a poner en riesgo vital al paciente. El sistema urinario tiene como función principal depurar la sangre. Depuración significa limpieza. Limpieza de la sangre de productos tóxicos, principalmente provenientes del metabolismo de las proteínas, como es la formación del amonio, la urea, ¿no es cierto?, que ocurre a nivel de hígado, se forma la urea, que es un producto soluble que va a ser eliminado por el riñón. Los productos nitrogenados, en el fondo. ¿Ok? Una serie de ácidos débiles que deben ser eliminados también, que van a acidificar el medio interno y son deleterios para el organismo. Te recuerdo que el riñón junto al pulmón regulan el pH. ¿Ok? Mantienen el equilibrio ácido-base del cuerpo, que es tan importante. ¿Ok? Por supuesto que debe eliminarse una cantidad de orina, que la gran mayoría del porcentaje es agua, electrolito y otros compuestos en muy baja cantidad. Pero además denotan, ¿no es cierto? Van a denotar cuando hay patología algunos productos que son patológicos que no deben aparecer en la orina. Por ejemplo, en la orina no aparece glucosa, proteína en grandes cantidades, hematíes, células figuradas, elementos figurados de la sangre. Si aparecen, es patología. ¿Ok? Por eso es importante saber qué elementos podemos encontrar en un examen de orina normal. ¿De acuerdo? Además, el riñón regula, ¿no es cierto?, la molaridad plasmática, la composición de la sangre, el volumen sanguíneo, en el fondo el balance hidrosalino, es decir, la composición de electrolitos, de sodio, cloro, potasio, calcio, fósforo y del agua. Además, como lo comentamos en otras clases, el riñón es el principal órgano que regula la presión arterial a través del eje renina-angiotensina-aldosterona. El riñón sensa la llegada de sangre a su parénquima y va a percibir si viene con baja o menos presión, baja o alta presión, de tal forma que se va adecuando a la necesidad metabólica del organismo a través de este eje renina-angiotensina-aldosterona. Además produce una hormona que es tremendamente importante, que es la eritropoyetina. Esta hormona estimula la formación del tejido hematopoyético a nivel de la médula roja de los huesos, donde se producen los elementos figurados, de tal forma que cuando se daña el riñón no se va a producir esta hormona y por supuesto va a empezar a aparecer una anemia leve, moderada y muy severa. Les comento y les adelanto que la anemia más severa detectada en la medicina interna corresponde justo a una insuficiencia renal crónica. Otra cosa importante es la acción metabólica que tiene el riñón. También aquí ocurre un pequeño porcentaje de gluconeogénesis. Recordemos que es un órgano vital que debe mantener la autonomía energética para funcionar. Y por otra parte, tenemos que en el riñón ocurre la activación de la vitamina D que termina por formarse, y esta vitamina es tremendamente importante para mantener el balance de calcio y fósforo. La vitamina D lo que hace a nivel del tubo digestivo es absorber calcio y fósforo. Recuerden que el calcio y fósforo se va a depositar en los huesos, va a formar hidroxiapatita, ¿de acuerdo? Siendo la principal reserva de calcio los huesos, por supuesto. Y cuando hay depresión baja de calcio, se van a activar una serie de hormonas para regular el balance del calcio, como la bradhormona de las glándulas paratiroides, que van a degradar el hueso para poner a disposición del cuerpo el calcio necesario para mantener las funciones fisiológicas. ¿Me siguen? Y otra hormona que se llama calcitonina, que está en la tiroides, ¿no es cierto?, también producida por las células de la tiroides, que hace todo lo contrario de la paratormona. Lo que hace la calcitonina es enviar el calcio y fósforo hacia los huesos para aumentar la masa ósea y de esa manera también bajar la calcemia en este feedback. Por tanto, vemos la importancia de la vitamina D. Sin ella es imposible mantener el balance del calcio y fósforo. ¿Me siguen? Y es activada en el riñón. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hablar del concepto de insuficiencia renal aguda, que es tan importante. La insuficiencia renal aguda es un deterioro brusco y sostenido de la filtración glomerular
que se va a manifestar por la incapacidad del riñón de poder excretar productos tóxicos provenientes del metabolismo de las proteínas, como son los productos nitrogenados, la urea, el ácido úrico, que son neurotóxicos, son tóxicos a nivel del organismo. Y además, recuerden que una de las funciones más importantes del riñón es mantener el balance del agua, hidrosalino. Por tanto, un riñón que no está funcionando en forma aguda va a tender a bajar la eliminación de la orina y se va a producir oliguria. Oliguria significa, óligo viene del término griego que significa poco, uria, orina. Orina poco el paciente y puede llegar hasta la anuria. Anuria significa que no orina el paciente, ¿ya? O muy poco ml de orina. Por lo tanto, es muy deleterio que retenga agua en forma violenta el riñón, porque va a aumentar la volemia, va a aumentar la presión arterial, va a aumentar la sobrecarga hacia el corazón derecho y va a causar una disfunción cardíaca. ¿Ok? Además, esta patología se va a producir por complicación de diferentes enfermedades que pueden ser previas o no. Su incidencia más o menos fluctúa entre 209 casos por millón de habitantes, que esto va a variar de acuerdo a la casuística y estadísticas de diferentes estudios hechos en diferentes partes del mundo. La etiología, esto es muy relevante. Las causas, la etiología de la ira están tradicionalmente divididas en tres categorías, no se olviden nunca, insuficiencia renal aguda, en tres categorías. Una que se llama prerrenal, otra que se llama renal y una tercera que se llama posrenal. Esta primera categoría, la preliminar, que abarca el 60% más o menos de los casos, el mayor porcentaje, se debe en general a falta de volemia, a deshidratación o a una vasodilatación periférica que complique la irrigación hacia el riñón. En el fondo, le llega menos sangre por diferentes etiologías, diferentes causas al riñón. Por eso se llama prerrenal. Y es la causa más importante dentro de la medicina. Como les digo, una deshidratación severa puede llevar a una isquemia, a una hipoxia, no letal, pero hay que corregirla muy rápido para que no tenga consecuencia y secuela a nivel de riñón. ¿Ok? Es reversible dentro de su génesis, pero si se deja progresar, pudiera causar un daño irreversible. Hay que tenerlo en cuenta eso. Por otra parte, tenemos otro daño que se produce propiamente tal en el riñón, en el parénquima renal, en los nefrones. Por tanto, estas injurias pueden ser injurias tóxicas por diferentes sustancias, fármacos, toxinas que vienen por la sangre y llegan al riñón y se concentran a nivel renal y causan estragos. O un problema de isquemia, ¿no es cierto? O puede ser una combinación de diferentes eventos. ¿Me siguen? Acá la característica principal es que es un daño al riñón propiamente tal, al parénquima, ¿ya? La más frecuente es la necrosis tubular aguda, como es su nombre, tubular, es la porción tubular del nefrón donde ocurren los procesos de absorción y secreción, que es tan importante para formar la orina finalmente. Se ven afectados, ¿ok? Y por otra parte tenemos una causa que es la posrenal. La posrenal tiene que ver con la vía de excreción, tiene que ver con la vía de eliminación de la orina que comienza en los cálices menores, se continúa en los cálices mayores, en la papila renal, en los uréteres, en la vejiga y en la uretra. Por lo tanto, abarca la vía excretora de los riñones, ¿de acuerdo? Esto debido a un proceso de obstrucción mecánica que puede darse por litiasis renal, que son frecuentes en la población más joven, más frecuente en varones. Sin embargo, tenemos otra patología que es la hiperplasia prostática que ocurre con la edad en los hombres, que va a causar obstrucción de la vía renal. Ok. Lo que hablamos hace un rato, la ira prerenal, la insuficiencia renal aguda prerenal, es una reducción de la función renal de causa hemodinámica, es decir, tiene que ver con la volemia, con la sangre, sin daño estructural tal del riñón y por definición es reversible. Se presenta en el 55-60% de los casos, el mayor porcentaje. Se puede producir, como dijimos, por un déficit absoluto de fluido, ¿no es cierto?,
de un gran proceso de deshidratación, como pueden ser unos vómitos incoercibles, vómitos a repetición por diferentes cuadros, diarrea profusa, ¿no es cierto? Ingesta pobre de líquido por diferentes razones, sobre todo en pacientes que están con alguna patología también de base o problemas de complicación de otras enfermedades metabólicas que afecten el sensorio. Diurético, ¿no es cierto? A veces la población usa en forma desmedida diurético por diferentes razones que van a causar esta descompensación y poner en riesgo vital al funcionamiento del riñón. O relativo, en este caso, al déficit por menor débito cardíaco, como puede ocurrir en la insuficiencia cardíaca. Recordemos que la insuficiencia cardíaca significa que el corazón no puede inyectar en forma adecuada la sangre que se requiere a nivel periférico. En el fondo le llega menos sangre a los órganos, y en este caso al riñón. Y el riñón, llegándole menos sangre, ¿no es cierto?, empieza a acusar deficiencia por falta energética. La hipertensión pulmonar que también pone obstrucción a la circulación de la sangre a nivel de la oxigenación de los pulmones. Vasodilatación periférica por falla hepática. Recordemos que en la falla hepática, por los productos tóxicos por ventetal, se produce una tremenda vasodilatación a nivel del territorio esplácnico, que baja la presión arterial. Y de esa manera baja la volemia, baja la circulación, baja la irrigación hacia los riñones. Lo mismo pasa con algunos tipos de shock séptico, ¿no es cierto?, debido a infecciones en las cuales se producen gran dilatación en el territorio periférico, circulatorio periférico, en la cual la sangre queda secuestrada temporalmente en la periferia y no retorna en forma adecuada al corazón para que sea bombeada hacia el resto del organismo. Se produce un retraso, ¿no es cierto? Por supuesto que esto agrava las condiciones, porque el shock séptico, así como todos los shocks, producen un aumento del metabolismo, un estrés metabólico y en el cual se requiere mucha energía, mucho oxígeno y la sangre está secuestrada en la periferia. Lo mismo pasa con el shock anafiláctico, producto de reacciones desmedidas ante algunos antígenos que producen anafilaxis, alergia generalizada, con vasodilatación de territorios periféricos, secuestro de sangre, baja la volemia que pone en riesgo vital al paciente. Droga hipotensora, nuevamente, que bajan la presión arterial, como puede ser los fármacos antihipertensivos que el paciente se tome en dosis exagerada, en dosis errónea, etcétera, lo cual va a bajar la presión en forma más violenta y con eso también baja la presión de irrigación hacia los riñones. También la anestesia general produce una vasodilatación a nivel periférico. Todo esto lleva a una baja volemia circulatoria en cuanto a presión, en cuanto a llegada de sangre al riñón proenteral, bajando la filtración glomerular en los riñones. También lo vemos también en procesos de vasoconstricción renal, como ocurre en la falla hepática. ¿Se recuerda en la falla hepática cuando se producía este fenómeno llamado síndrome hepatorrenal, en la cual baja tanto la volemia por los efectos de las toxinas que se acumulan en el paciente con insuficiencia hepática, que baja mucho la presión y se produce una gran vasoconstricción en el riñón que lo va a dejar sin función. Droga, sepsis, como hablamos anteriormente. De tal forma que desde el punto de vista más técnico ocurre una hipoperfusión, una baja de irrigación del riñón, en resumidas cuentas, que se va a identificar por la excreción urinaria de sodio menor a 20 miliequivalentes por litro o una fracción excretada de sodio menor al 1%. ¿De acuerdo? El otro concepto, la insuficiencia renal aguda, renal o parenquimatosa, es la que compromete al riñón proenteral y se debe a compromiso de la porción tubular del nefrón, del intersticio del parénquima renal, de la porción glomerular del nefrón o problemas vasculares. O puede ser una combinación de las estructuras que componen el parénquima del riñón. Va a depender de la etiología en el fondo. Y representa el segundo mayor porcentaje del compromiso del riñón, que abarca entre un 35 o 40% del total de la insuficiencia renal aguda.
En este caso, frecuentemente el daño va a afectar los túbulos. ¿Se recuerdan en los túbulos? Estamos hablando del nefrón. ¿Ya? En los túbulos ocurre el fenómeno de reabsorción y secreción, generando una entidad histológica llamada enfermedad tubular aguda, es decir, falla por diferentes razones la función tubular del nefrón y eso pone en riesgo vital al paciente por problema isquémico o tóxico o mixto. ¿De acuerdo? Es la causa más frecuente de ira oligúrica, es decir, de falla renal aguda oligúrica, que es muy baja eliminación de orina, y es probablemente la entidad responsable de la elevada mortalidad de ira. ¿Esto a qué se debe? Si falla en forma violenta la función renal, la única manera de mantener la homeostasis en el organismo y de evitar que el paciente haga una expansión de volumen por retención de agua y se alteren las funciones vitales del riñón es hacer una hemodiálisis de emergencia, que muchas veces el paciente llega muy tardío o no hay lugares donde pueda hacerse este procedimiento en forma rápida, perentoria, una vez que se hace el diagnóstico. Por lo tanto, el paciente con una falla renal aguda corre riesgo vital inminente si no se hace una hemodiálisis de emergencia. ¿De acuerdo? Vimos que en las prerrenales el problema es de hidratación, que podemos hidratar al paciente y sacarlo de el riesgo, ¿no es cierto? El riñón está bueno en las fallas prerrenales, en las postrenales también, el riñón está bueno en funcionamiento, solamente que se obstruye la vía de excreción, la vía de eliminación de la orina. Pero cuando falla el parénquima renal parenteral, es el gran compromiso que está relacionado con la mortandad debido a diferentes nefropatías, como la glomerulonefritis aguda, la nefritis intersticial aguda o la vasculitis de vaso pequeño que provocan una falla renal aguda. Pero estas últimas son mucho menos frecuentes. Como dijimos, concepto de la insuficiencia renal aguda posrenal va a afectar a la vía urinaria. Es posrenal, una vez que se forma la orina. ¿Ok? Por obstrucción dijimos del flujo urinario, que representa más o menos el 5% de todos los casos de insuficiencia renal aguda. Requiere que se obstruya el drenaje urinario de ambos riñones para poner en riesgo vital al paciente, o de un riñón en el caso de monorrenas funcionales. La mayoría de las veces puede ocurrir que por un cálculo la litiasis afecte un riñón y el otro siga funcionando. Se produce por obstrucción prostática. Si está afectada la próstata, recuerden que la próstata nace, ¿no es cierto? O se ubica, mejor dicho, en el nacimiento de la uretra, de tal forma que se va a producir una obstrucción mecánica, pero esto no es de un día para otro, es muy lento, muy lento. La etapa final, cuando está muy obstruida la próstata, sí puede, para algunos eventos, ¿no es cierto?, desencadenar una obstrucción más aguda. Patologías como el cáncer cervicuterino en la mujer, ¿no es cierto?, pueden infiltrar, comprimir e invadir los uréteres y producir obstrucciones. Otros tumores de la región del abdomen, del retroperitoneo, que también pueden causar invasión, pueden aplastar, distorsionar la anatomía de los ureteres, como pueden ser los linfomas, ¿ya? Y más frecuente, ¿no es cierto?, en población femenina y en relación al desorden metabólico, está la ureterolitiasis bilateral, es decir, la formación de cálculos renales, de piedrecitas en la vía urinaria, la litiasis renal. La necrosis papilar, por diferente etiología que va a obstruir, ¿no es cierto?, finalmente el lumen de la vía urinaria a nivel de la papila, que son más raras, debido generalmente a procesos más infecciosos. Obstrucción intratubular generalizada, por diferentes etiologías. ¿Ok? Por tanto, en la actualidad se sabe que las alteraciones observadas en esta forma de ira se producen no solo por el factor mecánico, ¿ya? Porque van a gatillar una serie de procesos fisiopatológicos a nivel histológico tubular, que van a llevar a necrosis, compromiso del epitelio, ¿no es cierto?, a nivel de la zona con cambio de perfusión en el riñón implicado. ¿Ok? Estudios para este tipo de patología, siempre es importante la historia clínica, la anamnesis próxima
y también los datos, ¿no es cierto?, la análisis remota de algunos antecedentes que pueden ayudar a saber la causa, ¿no es cierto? Y por supuesto la exploración física, el examen físico general, el examen físico segmentario, el examen físico asociado específicamente a buscar patologías del sistema urinario que puedan estar causando problemas, como el adenoma prostático en los varones. Por lo tanto, va a ser importante identificar cuál fue la causa precipitante que desencadenó esta falla aguda, porque es una falla aguda. Ya el riñón está bueno, funcionando bien, y de repente aparece un evento que hace precipitar la función renal y poner en riesgo vital al paciente. ¿Ya? Los exámenes que nos van a gritar, ¿no es cierto?, que hay problema en el riñón, es el aumento violento en las concentraciones plasmáticas de la creatinina plasmática, para la redundancia, y del nitrógeno ureico sanguíneo, la urea. Estos dos parámetros nos van a decir que está fallando abruptamente la función renal. En general, la creatinina se mantiene muy estable en el tiempo, muy estable en el tiempo. Por tanto, cualquier alteración, subida violenta, uno lo asocia inmediatamente a una falla renal, así como el boom, que puede deberse a falla renal o a falla hepática, que puede estar elevado. ¿Ok? Pero nos ayuda en este caso cuando están los dos parámetros elevados. Los electrolitos, recuerden que el riñón regula el volumen de sodio, cloruro, potasio, ¿no es cierto? Y el potasio en dosis alta puede causar arritmia y la muerte del paciente, sobre todo en pacientes cardiópatas. ¿Ok? El aumento del volumen, ¿no es cierto?, de la volemia, aumenta la expansión del espacio extracelular, ¿no es cierto?, de los compartimentos del agua, que también van a marcar la volemia, aumentando la precarga, aumentando la sobrecarga hacia el corazón derecho y haciendo claudicar al corazón, en general causando la insuficiencia cardíaca aguda. Por tanto, una de las causas importantes de esta sobrecarga de volumen en los pacientes con insuficiencia renal es la falla cardíaca aguda, con edema pulmonar, en el caso cuando falla el corazón izquierdo. ¿Ok? No se olviden de esta asociación hemodinámica importante entre el riñón, que no ocurre normalmente, ¿no es cierto?, al menos que falle el riñón en forma violenta. ¿Ok? Por tanto, el análisis de orina, examen específico que apunten de alguna manera a buscar la etiología, la causa de la descompresión va a ser importante. ¿Ok? Análisis de orina para detectar elementos patológicos dentro de la orina que nos puedan orientar a saber cuál es la causa de la descompensación del paciente. Por supuesto, los exámenes de imágenes, la ecografía, que es un examen de imagen muy barato, la ecotomografía, vemos los tamaños de los riñones, podemos ver dilataciones de la vía urinaria, podemos ver algunos cálculos también, podemos ver masas, quistes que estén deformando el riñón, etc. ¿Ya? La gammagrafía renal es más funcional para ver si hay masas que son funcionales de distribución del funcionamiento del parénquima renal. El TAC y la resonancia son exámenes que buscan causas secundarias como tumores, masas compresivas que pueden estar de alguna manera distorsionando la anatomía del riñón. El mismo tumor renal, viéndolo que puede también estar distorsionando la anatomía del riñón y causando una insuficiencia renal en un lado y comprometiendo el cáncer a nivel de abdomen, ¿no es cierto?, al paciente. La pilografía de retrógrada, generalmente, cuando estamos hablando de pilografía, estamos hablando de la vía urinaria, estamos hablando de zonas de obstrucción, queremos ver dónde está obstruido y cuál es la etiología. Por tanto, cada uno de los exámenes cumple una función muy específica dependiendo de la hipótesis diagnóstica. Por eso es importante saber y clasificar estas grandes insuficiencias renales en prerrenal, causa renal parenteral que afecta al parénquima y la postrenal buscando obstrucciones de la vía urinaria. ¿Me siguen? Por lo tanto, el tratamiento siempre va a ser el de la causa que precipita la insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Estos pacientes, por supuesto, vamos a restringir los líquidos. Como está fallando el riñón en forma aguda, el paciente está acumulando mucha agua.
Por lo tanto, ingestas desmedidas de agua van a terminar descompensando al paciente. ¿Se fijan? En la medida que el paciente entra en anuria o liguria, se restringen aún más los líquidos hasta no saber la causa que está causando el problema, ¿no es cierto? Si se puede corregir, si es reversible, como un proceso de hidratación aguda, se corrige. Pero si es un proceso como es una glomerulonefritis en el riñón, ¿no es cierto? Eso va a demorar muchos días en recuperarse y puede dejar secuelado el riñón, de tal forma que ahí el paciente va a requerir una hemodiálisis de emergencia, por ejemplo. Terapia nutricional en estos pacientes también, ¿no es cierto? Y sobre todo cuando están ya cursando, se están recuperando de la insuficiencia renal aguda, hay que restringir las proteínas. Las proteínas, dado que el exceso de proteína va a producir más productos tóxicos, ¿no es cierto?, que el riñón debe eliminar. Y como está en problema, van a acumularse más productos tóxicos provenientes de las proteínas, que no es muy bueno. Esto va a depender del grado de catabolismo, del grado del metabolismo, del grado metabólico que va a tener el riñón. ¿Ok? Como está el riñón fallando, hay que hacer restricciones de los electrolitos, del sodio, del cloruro, de la sal en el fondo, del fosfato, del potasio, que pueden causar estrago en el paciente. Como dijimos, la acumulación de potasio puede causar arritmia y la arritmia puede causar una disfunción ventricular aguda y falla cardíaca aguda y la muerte del paciente. ¿Ok? Medidas para disminuir el potasio, si es que este está aumentado, como usar quelante, que lo vamos a hablar en la insuficiencia renal crónica. Quelante son algunos fármacos que se van a dar con los alimentos. Cuando el paciente consuma alimentos, se van a dar estos fármacos quelantes de tal forma que impidan y atrapen al potasio, ¿no es cierto? E impidan que el potasio ingrese a la mucosa gastrointestinal, sea absorbido desde el lumen intestinal hacia la mucosa. En el fondo lo retienen para que sea eliminado por las deposiciones y no pase al organismo. De esta manera hacemos lo mismo con el fosfato. Hay fármacos quelantes del potasio y quelantes del potasio y quelantes del fósforo, para que sepan ustedes. ¿Ok? Suplemento de calcio, agentificación si es necesario, nutrición parenteral total, etcétera. ¿Ya? Va a depender de las condiciones en las cuales esté el paciente y si es necesario, como dijimos, dependiendo de la etiología, la diálisis de emergencia. ¿Ok? Que el paciente puede quedar con un tratamiento sustitutivo continuo a permanencia si el daño se mantiene en el tiempo o deja secuelado al riñón. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención.